Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Lizeth Pérez y esto es Desglosados. ¿Por qué? A veces nos preguntamos ¿por qué? Y seguramente en los últimos tiempos has escuchado con mucha frecuencia que muchos especialistas en psicología, en desarrollo humano, terapeutas, han recomendado migrar hacia el para qué y descartar el por qué. Pero hoy quiero contarte que me parece importante rescatar el verdadero valor del por qué. Es una pregunta que, aunque sí, tiene riesgos de estancamiento en el pasado, también nos trae mucho y nos aporta mucho para poder seguir avanzando. El por qué es una pregunta que, por supuesto, busca explorar la causa de algo, el origen, la fuente, las razones, el principio. Parte de una curiosidad genuina por saber. Y claro, el problema viene cuando nos quedamos rumiando ese por qué, cuando se asocia a la queja, cuando se asocia a la frustración, cuando nos tienen un círculo sin salida. Y es un riesgo alto. Sin embargo, el por qué realmente nos aporta mucha lucidez si lo abordamos de una manera correcta, desde una concepción madura. El por qué nos va a regalar entendimiento, nos da profundidad, nos acerca a las raíces de lo que estamos sintiendo, experimentando, viviendo. Y esto no quiere decir que se contraponga al para qué. En realidad son dos preguntas importantes para nuestra evolución y nuestro avance que se complementan, porque el para qué lo que otorga es dirección. Le da propósito, le da sentido a lo que estamos experimentando, sintiendo, pasando. Sin importar tanto qué es lo que ocurrió y por qué se generó lo que queremos abordar o superar. Pero a lo largo de mi vida, y como todos ustedes seguramente, he atravesado diferentes circunstancias y momentos. Algunos felices, de mucha esperanza, de mucha celebración, de mucho amor, pero también algunos muy tristes, de pérdida, de dolor, de desesperanza, de desorientación. Y si hay algo que me ha rescatado siempre y que ha sido un propulsor para seguir adelante, para reconectar con mis fortalezas, para comprenderme más, para aceptarme, para fortalecer mi amor propio, para lidiar contra los demonios que nos sabotean constantemente, contra el miedo, ha sido preguntarme por qué. Ha sido encontrar conocimiento a través de diferentes fuentes, no para quedarme en esa justificación de por qué estoy haciendo algo, por qué estoy sintiendo algo, por qué repito patrones o por qué no logro desbaratar algún hábito que me cuesta. No, para entender, para comprender esas bases, para entender los mecanismos que los han generado, que los han activado, por los cuales los he traído a mi vida adulta. Y eso me ha dado más control. El conocer cómo funciona el ser humano, cómo funciono, el conocer mi historia personal. Bueno, y es una búsqueda incesante, porque por supuesto que ese conocimiento sigue siempre en construcción. Pero ese preguntarme constantemente ¿por qué? Me ha dado entendimiento de mucho, y con eso ha sido mucho más sencillo que pueda evolucionar y aceptar los cambios y promover los cambios, tanto en mí como en mi entorno. Entonces, hoy te propongo recuperar el valor del porqué, que sea una excelente antesala para cuando te preguntes ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me transformo? ¿Para qué me ocurrió lo que me ocurrió? Perfecto, pero que sea una antesala ese porqué. Porque el porqué y el para qué, repito, no son rivales, son etapas consecutivas, así lo veo yo. El porqué te va a dar conciencia y el para qué te va a dar dirección. A veces no nos explicamos por qué nos comportamos de esta manera, por qué respondemos así, por qué sentimos así, por qué nos sentimos presos de nuestros propios estilos, de nuestros propios hábitos, de nuestras propias conductas. Pero el entenderlo te da también tolerancia para atravesar el proceso que va a estar asociado a ese para qué. Porque en ese proceso puede haber retrocesos. Si no entendemos la fuente, en algunas ocasiones el cerebro no va a poder sostener tu acción de cambio, por más que tengas aparentemente claro ese para qué. ¿Qué sucede? Que muchas veces no conocemos ese por qué y empezamos ese camino con gran voluntad, con optimismo, con ganas de hacer las cosas bien, pero de pronto empezamos a retroceder, de pronto recaemos, de pronto volvemos a tropezar. Entonces, ¿qué sucede? Viene una frustración aún mayor, porque si me estuve concentrando en ese para qué, ¿cómo es posible que retroceda?
¿Esto tiene esperanza? ¿Realmente puedo cambiar mi historia? Y esa frustración termina siendo un obstáculo grande para seguir avanzando y evolucionando. Por eso es que insisto tanto en comprender, siempre que se pueda, esas bases, esos mecanismos que están detrás, ese por qué. Porque de esa manera, si es que llegase a ocurrir que nos enfrentamos a un momento de tropiezo o de aparente retroceso, entenderemos que es parte del camino. Entenderemos que de pronto son o patrones o creencias o emociones perfectamente arraigadas a circuitos neurológicos que se han formado a través de años en mí y que por tal razón tienen una fuerza poderosa. Entonces eso me lleva a comprender, me lleva a ser más tolerante conmigo mismo o con las personas con quienes estoy experimentando esas circunstancias. Ya no lo veo como un retroceso, lo veo como parte de la naturaleza que me trajo hasta este punto y que también me está permitiendo ir hacia el futuro con una mirada mucho más poderosa, con más fuerza interior. Y esto ocurre porque, claro, el cerebro necesita coherencia. Y si detecta que no hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que estás haciendo, muy probablemente no pueda sostener ese cambio y esa transformación. Se va a dar una suerte de disonancia cognitiva. El cerebro va a decir, aquí algo no me cuadra. Esta persona conscientemente está intentando convencerse que es el mejor camino, que puede cambiar, que va a ser la última vez, que no lo vuelve a hacer, que no vuelve a pasar. Y sin embargo, por dentro hay una fuerza que está jalando en sentido contrario. Entonces, cuando hay claridad de esos mecanismos que se activan en nosotros a veces en automático por estar tanto tiempo habitando nuestra mente y nuestro cuerpo, es más fácil comprender cómo tomar control cuando quieran volver a jalarnos hacia el punto de origen. Y va a ser mucho más fácil tener tolerancia sobre nuestro propio avance y expectativas más realistas sobre nuestro propio avance. Entonces recuerda, el para qué es importantísimo porque el propósito motiva, el propósito nos da dirección, nos enfoca, nos saca de la rumiación, importantísimo. Pero el por qué, si es que puedes responderlo, también te va a otorgar información valiosísima porque la comprensión sostiene. El propósito motiva, pero la comprensión sostiene. Y en este juego maravilloso de entender el porqué de nuestros mecanismos internos, de cómo estamos sintiendo, pensando, actuando, también hay algo interesante de saber, y es que no siempre vamos a poder responderlo, por supuesto. Hay ocasiones en las que no hay una sola causa, no es que sea una línea, causa-efecto, y al ser multicausal es mucho más complejo entender las bases, el origen, la fuente. Para eso muchos de nosotros confiamos en terapeutas, psicólogos, especialistas en diferentes campos que te puedan ayudar a desentrañar aquellas cosas que no comprendes del todo, pero que sí están marcando un impacto fuerte en tu vida actual. A veces hay cosas tan profundas, que ese por qué no se responde tan fácil porque hay que bucear. Y literalmente, como lo hiciera un buzo, sin preparación y sin la técnica y el equipamiento adecuado, no puedes ir tan profundo. Entonces es cuando tomamos acompañamiento de personas expertas. Pero es parte también de una decisión. Si crees que lo necesitas, acompáñate de alguien que te pueda ayudar a llegar más profundo y entenderte. Lo importante es saber que cuando el por qué no tiene una respuesta clara, cuando el por qué se agota, el para qué sigue abierto. Eso es lo bonito de esta dupla que se complementa. El para qué siempre va a seguir abierto, así no puedas responderte el por qué. Y claro, en esta resignificación del por qué, quiero que sepas que va a haber chamba, hay trabajo, hay mucho trabajo que hacer, porque muchas veces hay que fragmentar muchísimo, hay que atomizar, hay que desmenuzar para ayudarnos a salir de esa sensación global de que todo está mal, de que es un problema mayor, de que es un todo aplastante. Cuando nos encontramos frente a escenarios donde todo parece difuso, nebuloso, es como estar conduciendo en medio de la niebla. Por ahí que ves una que otra señal, una que otra luz, intuyes que si vas en línea recta es posible que no tropieces y no te caigas un barranco, pero es probable que sí ocurra. Es probable que te accidentes o es probable que simplemente te paralices, detengas el auto y ya no avances más porque no ves nada más y te da miedo. Entonces, que tenga esa situación, ese problema, eso que quieres abordar en ti, líneas definidas, que tenga contorno, ayuda a que puedas avanzar en ese viaje de transformación y de mejora y de fortalecimiento. ¿Es sencillo? No, no lo es. No lo es como también estar armando estos rompecabezas de miles de piezas, de cientos de piezas, y de pronto al principio ves todo igual, ¿no? Sobre todo estos que tienen figuras bastante abstractas.
Pero de pronto, poquito a poquito, vas encontrando coincidencias. Por aquí pongo las que tienen esa tonalidad celeste, por aquí aquellas que parecen ser parte de este barco, y así encuentras similitudes que te ayudan a ir agrupando las piezas de a poquitos, y cuando menos te das cuenta, ya tienes una segmentación bastante clara que te permite luego montar el rompecabezas completo de manera muy fácil. Cada vez se hace más fácil. Cada vez es más sencillo porque ya desencriptaste mucho, porque ya avanzaste con diferentes bloquecitos y el global se te hace mucho más sencillo. Entonces miren qué importante es el recuperar el valor del porqué. Nos ayuda a entender, a comprender, a tomar conciencia. Nos ayuda a tener una base importante para que el para qué sea sostenible. Y además, en esa búsqueda del porqué, el atomizar y el fragmentar nos ayuda a ser más precisos con el abordaje. Ya no vemos todo en una gran sensación global que está mal, y eso nos ayuda a armar el rompecabezas cada vez con más agilidad y destreza. Acuérdate, el por qué y el para qué se complementan y son importantes. Es como tener un ovillo con una lana preciosa que podría resultar en una chompa maravillosa, lindísima. Ok, te pones a tejer. Pero si no has desentrañado el ovillo, aparece un nudo y no puedes continuar. Y es donde te frustras y es cuando te puedes sentir mal. Entonces, qué importante es poder entendernos. Así que, ya sabes, aquí estoy, aquí está Desglosados para poder acompañarnos, para seguir desglosándonos, para sentirnos mejor cada vez siendo quienes somos. Esa es la idea. Y recuerda que entendernos es también una maravillosa forma de libertad. Te dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto. Desglosados, una producción de Symbio.